Capítulo Extra 2. La muerte de Ariel. Me llamo Gustav. Soy un humilde agente de información que vive en la ciudad de Ars, capital del reino de Asura. Cuando digo humilde, no significa que tenga una baja opinión de mí mismo. Es justo decir que soy muy bueno en lo que hago, de hecho. Por el precio adecuado, puedo averiguar todo lo que quieras saber sobre lo que ocurrió dentro de las fronteras de Asura. Un día, no hace mucho, me enteré de cierto rumor. Era algo así: la segunda princesa Ariel Asura había sido asesinada por asaltantes desconocidos mientras se dirigía a matricularse en la Universidad de Magia de Ranoa. Como soy un chico listo, rápidamente me di cuenta de que esta noticia estaba siendo deliberadamente difundida por la ciudad por el príncipe Graval, el rival más acérrimo de Ariel. Alrededor de un mes antes, Ariel había dejado Ars, aparentemente para ir a estudiar al extranjero. Su partida había sido tranquila. Dada su popularidad entre los ciudadanos de la capital, cualquier intento de hacer un gran desfile de despedida podría haberse descontrolado. Esto, supuestamente, era el motivo por el que se había escabullido de la ciudad en secreto. Su séquito, incluyendo a los guardias y asistentes, era solo de 17. Esta era una escolta muy pequeña para una princesa real. Pero como incluía tanto al infame playboy Lugnotos Greyrat como al conspicuo guardaespaldas conocido como Silent Fitz, mi red de información me trajo rápidamente la noticia de su partida. En ese momento, por supuesto, ya proliferaban los rumores de que Ariel había sido enviada al exilio después de perder una lucha de poder en la corte real. Y ahora, unas pocas semanas más tarde, teníamos esta nueva noticia de sobra. Si la princesa había sido realmente asesinada, la noticia se había corrido rápidamente. Una cosa sería que hubiera algún testigo que pudiera nombrar a los autores, pero en cambio, teníamos asaltantes desconocidos y una fuente anónima. El hecho de que un rumor tan endeble se extendiera por la ciudad tan rápidamente parecía prueba suficiente de que se estaba propagando deliberadamente. Como proveedor profesional de información precisa, estuve tentado de escarbar y descubrir la verdad. Sin embargo, lo último que quería era llamar la atención de cualquier noble intrigante que fuera responsable de esta situación, así que decidí mantenerme en la oscuridad en este caso. Sin embargo, un poco después de que el rumor de la muerte de Ariel comenzara a extenderse, cierto individuo me hizo una visita. Este hombre sabía de mí y de mi reputación como agente de información de primera clase. Y lo reconocí como un criado de Pilemon Notos Greyrat, líder de la facción de la princesa Ariel. Entre la nobleza. Su papel principal era proveer a su señor con inteligencia actualizada. Por supuesto, vino a verme disfrazado y dio un nombre falso, pero no se molestó. Al principio parecía considerarme un personaje sospechoso, y me habló de forma bastante condescendiente. Cuando finalmente le dije que sabía exactamente quién era, sin embargo, inclinó su cabeza ante mí y me presentó una oferta de trabajo. Específicamente, quería que averiguara si la princesa Ariel estaba realmente muerta. Eso fue una gran sorpresa, de verdad. Nunca hubiera imaginado que los propios aliados de Ariel habían perdido todo contacto con su facción y ni siquiera sabían si estaba a salvo. Incluso un chico listo como yo puede ser un poco embaucado de vez en cuando. Inicialmente había elegido mantenerme alejado de todo este lío, pero decidí tomar el trabajo de todos modos. ¿Por qué? ¿Podría preguntarse? Bueno, porque el dinero era muy bueno, por supuesto. Empecé siguiendo los pasos de la princesa Ariel. Después de dejar la capital, su grupo había viajado directamente al norte, en dirección a Ranoa. Había considerado la posibilidad de que ella hubiera huido en una dirección totalmente diferente después de difundir mentiras sobre la inscripción en la Universidad de Magia, pero no parecía ser el caso. Mientras seguía el rastro de Ariel y reunía información, pronto se hizo evidente que un grupo de perseguidores la había estado acosando. Algunas personas informaron haber visto personajes sospechosos vestidos de negro justo cuando el grupo de la princesa pasaba por su pueblo, y Ariel parecía haber perdido una o dos escoltas cuando llegó al siguiente pueblo de su ruta. Sin embargo, esto no fue inesperado. Si el viaje hubiera transcurrido sin problemas, sus aliados en casa no habrían buscado frenéticamente la noticia de su seguridad. A pesar de perder un guardia tras otro, Ariel se dirigió firmemente hacia el norte. Con su séquito reducido a 10, finalmente llegó al puesto de control en la frontera norte. Esta era una instalación sólida y bien vigilada que se encontraba en un gran bosque justo al sur del valle conocido como la mandíbula superior del WYRM rojo. Aquí, pude obtener un útil testimonio de un hombre que recordaba la llegada de Ariel muy claramente, oficial de control de fronteras declaración de Smail y Gatlin. Estaba de pésimo humor ese día. No es que fuera diferente a cualquier otro día, en ese aspecto. Después de todo, en ese momento sentí que mi trabajo estaba totalmente por debajo de mí. ¿Cuál es mi trabajo exactamente?, se pregunta. Bueno, es sobre todo un trabajo tedioso.
Compruebo los pases de los viajeros que buscan salir del territorio de Asuran. A veces, puedo registrarlos a ellos o a sus pertenencias por si hay contrabando. Pero, por supuesto, la gran mayoría de los que pasan por este puesto de control son aventureros, mercenarios o comerciantes que quieren hacer negocios en el norte por alguna extraña razón. La mayoría de los comerciantes tienen pases válidos, y a los aventureros se les permite usar sus tarjetas del gremio en su lugar. Las bandas de mercenarios y los que viajan por primera vez necesitan pasar por un proceso de inspección formal antes de que sus pases puedan ser emitidos, pero ese no es mi trabajo. Simplemente los dirijo a un oficial diferente. Y a menos que seas una especie de criminal notorio o algo así, normalmente consigues tus documentos muy pronto. No somos muy estrictos con estas cosas a este lado del puesto de control. Después de todo, hay mucha más gente que quiere entrar en Asura que salir de ella. Técnicamente, también soy responsable de detener a los criminales que intentan cruzar la frontera usando documentos falsificados, pero el trabajo duro tampoco es mi departamento. Los soldados se ocupan de problemas de esa naturaleza, como dije antes. Sin embargo, normalmente no es muy difícil conseguir un pase a menos que seas un criminal importante. La gente de esa clase está típicamente en la lista de buscados. En lugar de arriesgarse a visitar un puesto de control, suelen recurrir a contrabandistas para que los lleven a través de la frontera. Y por supuesto, cazar y erradicar las redes de contrabando tampoco está en la descripción de mi trabajo. Encontré mi trabajo dolorosamente aburrido y completamente poco gratificante. No importaba cuánto lo intentara, sabía que nunca ganaría ningún reconocimiento aquí. La idea de envejecer en este lugar me hacía completamente miserable. No ayudaba el hecho de que no estuviera en los términos más amistosos con los soldados que eran esencialmente mis compañeros de trabajo. Los consideraba imbéciles, y ellos pensaban que yo era un marica patético con un ego enorme. El hecho de que nuestras cadenas de mando estuvieran completamente separadas solo empeoró las cosas. Yo era un hombre que se había graduado en una prestigiosa academia aristocrática de la capital. Mis talentos estaban siendo claramente desperdiciados en este remanso, o eso creía sinceramente, en ese momento. El grupo de la princesa Ariel llegó al mediodía, según recuerdo. Al principio, todo lo que vi fue un lujoso carruaje de 2 asientos acompañado de 7 guardias a pie. Contando al conductor de delante y a los 2 pasajeros potenciales de dentro, parecía ser un grupo de 10 en total. Mi pensamiento inicial fue que un aristócrata estaba haciendo una especie de expedición turística. Sin embargo, esta era la frontera del reino. Más allá de este punto de control solo estaban las peligrosas tierras extranjeras conocidas como los territorios del norte, plagados de nieve y monstruos. Los nobles pasaban a veces en su camino hacia lugares lejanos, pero siempre llevaban al menos 3 carros y 20 guardias o más. Tal vez podrías arreglártelas con menos si contrataras una banda de aventureros de élite, pero este grupo no me parecía un grupo de guerreros aguerridos. Todos estaban vestidos para el camino, pero algunos no estaban acostumbrados a los viajes largos, y otros parecían más bien flacos para ser guardaespaldas. Tal vez no era un viaje turístico, entonces, ¿era posible que tuvieran algún asunto en este mismo punto de control? Nunca se podría descartar la posibilidad de una inspección de incógnito de algún señor de alto rango. Por el momento, decidí proceder como de costumbre. ¿Puedo ver su pase, por favor? Aquí tienes. La respuesta a mi pregunta vino de un joven que estaba a la cabeza del grupo. Era notablemente guapo, incluso a mis ojos, pero había claros signos de agotamiento en su cara. En particular, los círculos oscuros bajo sus ojos sobresalían. Fue en ese momento cuando sentí por primera vez que podría haber algo extraño aquí. No había problemas con el pase en sí. Era un documento genuino emitido por el reino de Asura, sellado con una marca válida de la familia Notos. Todo estaba perfectamente en orden. Normalmente los habría hecho pasar por la puerta sin pensarlo 2 veces, pero algo en la cara del apuesto joven me hizo dudar. Podría jurar que lo había visto en algún lugar antes. En retrospectiva, esto se debió a que era Lugnotos Greirat, el famoso caballero guardián de la princesa Ariel. Supongo que no pude ubicarlo porque nunca antes lo había visto tan de cerca. En cualquier caso, hice un hábito profesional el detener a cualquiera que me pareciera vagamente familiar. La mayoría de los rostros que he recordado recientemente provienen de representaciones de criminales buscados, después de todo. Mis disculpas, pero ¿puedo echar un vistazo al interior de su carruaje? Según mis palabras, un número de soldados que habían estado parados alrededor del puesto de control se movieron para bloquear las salidas. No estábamos en los términos más amigables, es cierto, pero siempre cumplían con sus deberes en momentos como este. Varios de los guardias alrededor del carruaje se pusieron visiblemente tensos en este desarrollo.
Me puse un poco tenso, preguntándome si realmente estaba tratando con una banda de bandidos. El apuesto joven sacudió su cabeza lentamente. Debido a ciertas circunstancias extraordinarias, el pasajero debe tener completa privacidad. No había forma de que eso fuera a funcionar, por supuesto. Cuando repetí mi petición en términos algo más duros, la cara del joven se retorció en una mueca amarga. Varios de sus compañeros, que parecían más acostumbrados a viajar, me miraron con asombro y pusieron sus manos en las espadas que llevaban. Sus movimientos no eran tan rápidos como los de los maestros guerreros, pero tuve la sensación de que habían experimentado su parte del combate. En particular, el chico de pelo blanco y baja estatura que estaba detrás del guapo líder era bastante intimidante. La única arma que llevaba era una pequeña vara del mismo tipo que los principiantes usaban para practicar la magia básica, pero algo en la forma en que se sostenía sugería que era un luchador verdaderamente letal con la cautela de un veterano experimentado. Supongo que debe haber sido ese personaje, Silent Fitz. Creo que nunca he tenido tanto miedo de un chico de menos de la mitad de mi edad. Mi experiencia me dice que un grupo así podría causar un daño significativo a nuestro cuartel. ¿Debería ordenar a los soldados que los capturen ahora, o había alguna otra opción? Mientras dudaba, alguien habló desde el interior del carruaje. «Detén esto, Luke», era una voz como el oro. El sonido de esa voz me hizo papilla al cerebro. Había algo casi hipnótico en ella, creo. En ese momento, realmente quise escucharla para siempre. Era una voz que había escuchado una vez antes, una voz que reconocí. La había escuchado 10 años antes, en la ceremonia de graduación de mi academia en la capital, cuando un cierto personaje ofreció un discurso de felicitación a nuestro mejor alumno. Por breve que fuera ese discurso, nunca lo había olvidado. Nunca. En aquel entonces, creo que casi todos los graduados en esa sala se habían maldecido por no haber estudiado más. Estos hombres simplemente están siendo diligentes respecto a sus deberes. Cuando se abrió la puerta de ese carruaje, sentí un gran escalofrío recorriendo mi columna vertebral. No podría haberla olvidado aunque lo intentara. Recordé claramente, incluso ahora, a la joven princesa que había asistido a nuestra ceremonia de graduación como invitada de honor. Recordé la alegría que había sentido ante la perspectiva de servirla y de servir a este reino. Recordé lo privilegiado que me había sentido al unirme a las filas de este orgulloso país. La recordaré hasta el día de mi muerte. Mis disculpas, Su Alteza. Ya de niña, esa princesa de pelo dorado había sido deslumbrantemente hermosa, y ahora estaba ante mí mucho más hermosa que antes. Me arrodillé instantáneamente, sin pensar conscientemente. No había ninguna duda al respecto. Esta era la segunda princesa del reino de Asura, Ariel Anemoy Asura, el miembro más querido de la familia real, que aparecía regularmente en eventos alrededor de la capital y abogaba por sus ciudadanos. Muchos de los soldados estacionados aquí probablemente la habían visto desde lejos en algún momento del pasado. Pero esta era seguramente la primera vez que alguno de nosotros la había visto tan de cerca. No hay necesidad de eso. Según recuerdo, hay una ley que dice que nadie que sirva en un puesto fronterizo tiene que arrodillarse en el curso de sus deberes ordinarios. Con esas palabras, la princesa salió de su carruaje. Casi todos los soldados que nos rodeaban habían seguido mi ejemplo y se arrodillaron. Pero como la princesa Ariel señaló, salvo circunstancias especiales, no se esperaba que nadie de guardia se arrodillara. No sé exactamente por qué, pero ha sido así durante muchos, muchos años. Desde que empecé en este lugar, nunca me he arrodillado ante nadie, sin importar su rango. También fue la primera vez que vi a alguno de los soldados hacerlo. Y nadie nos había reprendido o desafiado por eso. Pero, por supuesto, el hecho de que no fuera necesario no significaba que estuviera prohibido. Nos quedamos como estábamos, e inclinamos nuestras cabezas hacia Ariel. Simplemente sentíamos que era lo que debíamos hacer. Princesa Ariel, yo siento que es mi deber preguntar, ¿por qué ha venido a un cruce fronterizo como este con un séquito tan pequeño? ¿No te dijeron nada por adelantado? Sabía que tenía que pasar algo extraño aquí, por supuesto, y cuando busqué en mi memoria basándome en lo que dijo Ariel, un acontecimiento de un mes antes de que esto apareciera en mi mente, el individuo al mando de este puesto de control no era yo, por supuesto, ni tampoco mi superior directo, el oficial superior de control de fronteras. Era un noble que también servía como alcalde de un pueblo cercano, el lugar más cercano donde los viajeros podían encontrar alojamiento. El hombre podía pasar meses sin aparecer por aquí, pero se acercaba a darnos algunas órdenes cuando sentía la necesidad. En su última visita, no lo había dicho, en los próximos meses, un cierto personaje muy noble podría visitarnos aquí. Basándome en la frase, personaje noble, había imaginado que esto implicaría docenas de carruajes rodeados por enjambres de asistentes, así que ni siquiera recordé el incidente hasta que vi a la princesa.
Me dijeron que un personaje muy noble podría venir, sí. ¿Y eso fue todo lo que te dijeron? Su pregunta hizo que mi memoria de ese momento se enfocara más claramente. El hombre, de hecho, había continuado. Este personaje probablemente buscará cruzar la frontera y huir hacia el norte. Sin embargo, no debe permitir esto. Encuentra una razón para retener a su grupo, y hazlos esperar en el pueblo por varios días. Me ordenaron que no la dejara pasar. Para detenerla aquí. En otras palabras, para asegurar su muerte. No era la primera vez que recibíamos una orden de este tipo. Era relativamente común que los nobles que habían cometido errores en la capital intentaran huir al norte, y en esos casos, el comandante nos daba instrucciones similares. A veces nos decían que los dejáramos pasar, y ellos llegaban a salvo al norte. Pero a veces nos decían que los retrasáramos por un tiempo, e inevitablemente desaparecerían en el bosque justo después de la frontera. Nací y me crié en la capital, pero soy plebeyo de nacimiento. Sé muy poco sobre la corte real y sus facciones. Por supuesto, soy consciente de que la nobleza en su conjunto está constantemente envuelta en viciosas luchas por el poder. Podría decir que mi superior no estaba condenando a ciertos fugitivos a cambio de dinero, mucho menos al azar. Los que vivían pertenecían sin duda a su facción de la aristocracia, mientras que los que morían eran leales a sus enemigos. Esta encantadora joven princesa había perdido una pelea contra los aliados de mi supervisor, y ahora estaba huyendo. Esa parecía la posibilidad más probable por lejos. ¿Qué sucede? Respóndeme. Por un momento, me perdí en mis pensamientos. Sería bastante fácil sonreír alegremente y responder no. Simplemente me dijeron que te tratara con la mayor cortesía. Sin embargo, parece que hay algunas ligeras irregularidades en su pase. Podría llevar un poco de tiempo resolver esto, así que, ¿podría por favor volver mañana? Así es como siempre había hecho esto en el pasado. Encontrar algún detalle menor para justificar su retraso no me supondría ninguna dificultad, pero al mismo tiempo, me preguntaba si eso era lo que debía hacer. ¿Cuál era el propósito del trabajo que hacía aquí, en este aburrido puesto fronterizo? Ciertamente no estaba sirviendo a mi país, de ninguna manera apreciable. La idea era absurda. Ni una sola vez en todo el tiempo que pasé en el trabajo se me pasó por la cabeza tal pensamiento, y sin embargo, a pesar de mi cinismo, hubo un momento solitario en mi vida en el que sentí un genuino celo patriótico. Como le dije antes, fue en mi ceremonia de graduación, cuando vi por primera vez a la princesa Ariel. Ese día, realmente me consideré una pequeña parte de un gran y orgulloso país. La idea de servirlo, y a ella, me había traído alegría. Ahora que había recordado esos sentimientos, tenía que preguntarme, ¿estaba realmente dispuesto a dar un paso atrás y dejar a esta joven princesa a su suerte? La respuesta fue inmediata y decisiva. No sentí la necesidad de dudar. Me dijeron que detuviera a ese noble personaje aquí, y que me asegurara de que pasara varios días esperando en el pueblo cercano. Todos los guardias de la princesa reaccionaron visiblemente a estas palabras, pero la misma Ariel permaneció totalmente tranquila e imperturbable. Ya veo. ¿Qué pretendes hacer, entonces? Nada en particular. ¿No vas a cumplir tus órdenes? Por muy extrañas que sean, ignorarlas podría hacer que te corten la cabeza. No pude evitar reírme suavemente ante la brusquedad de sus palabras. ¿Mis órdenes, señorita? No estoy seguro de lo que estás hablando. Nunca he oído de ningún personaje muy noble que se dirija a un país extranjero con una sola carreta de caballos destartalada y menos de 10 guardias. En este momento, solo estoy tratando con una joven bastante pomposa cuyo nombre ni siquiera sé. ¿Le importaría decirme quién es usted, por cierto? La princesa Ariel se rió en lo que sonó como una verdadera diversión. Tal vez ella estaba disfrutando de esta farsa casi tanto como yo. Soy Ariel Canalusa. La única hija de un noble de bajo rango, por cierto. Muy bien entonces, señorita Canalusa. ¿Qué la trae al norte? Estoy viajando a Ranoa para inscribirme en la Universidad de la Magia, ¿es así? Bueno, no veo ningún problema con su pase, así que por favor siga adelante. Que tengan un buen viaje. Gracias. Con una pequeña, elegante e inconfundible reverencia real, la princesa Ariel regresó a su carruaje. El conductor hizo que los caballos se movieran inmediatamente, y sus guardias se apresuraron a avanzar a su lado, luciendo algo desconcertados. Ahora bien, ¿quién es el siguiente en la fila? Cuando estas palabras salieron de mi boca, me di cuenta de que varios ojos estaban fijos en mí. De hecho, virtualmente todos los soldados de la zona estaban mirando hacia mí. Me encontré preguntándome si me había precipitado demasiado con esto. Todos estos hombres eran fieles a sus deberes. No eran como yo,
Eran luchadores tontos que habían sido entrenados en la capital para obedecer órdenes absolutamente, sin pensarlo dos veces. Aunque técnicamente estaban bajo mi mando en este puesto de control, al final del día yo pertenecía a un departamento completamente diferente. Era perfectamente posible que sus propios superiores les hubieran ordenado directamente que no dejaran pasar a Ariel. En ese caso, mi desobediencia tendría consecuencias para ellos también. Dado que la princesa Ariel era un objetivo tan prioritario, no sería sorprendente que sus oficiales enviaran un mensaje a las bases de que ella podría venir. Me preparé lo mejor que pude. Parecía plausible que estos hombres me golpearan antes de exponer lo que había hecho. Había sido mi decisión unilateral dejar pasar a la chica, después de todo. Mientras me mordían el labio, uno de los hombres se acercó lentamente a mí. Era el capitán de todos los soldados del patio. Sus hombros eran, por cierto, aproximadamente 3 veces más anchos que los míos. Levantó su mano, ancha y pesada como una sartén, y luego la golpeó contra mi espalda. Me tambaleé hacia adelante, pero para mi sorpresa, apenas sentí dolor. Buen trabajo, amigo. En el momento en que su capitán pronunció esas palabras, los otros soldados levantaron sus puños al aire y rugieron con aprobación. Algunos de ellos realmente me vitorearon. Aunque me enteré de esto más tarde, prácticamente todos los soldados que trabajan en este puesto de control son leales seguidores de la princesa Ariel. Parece que ella también tenía el hábito de aparecer en las ceremonias militares de graduación. La mayoría de ellos solo la habían oído decir unas breves palabras antes de esto, pero yo no soy diferente en ese aspecto. Pude entender exactamente cómo se sentían. Permiso para hablar libremente, oficial Gatling. Todos hemos estado perdiendo la cabeza por la frustración desde que nos dejaron aquí, pero usted nos puso de buen humor por primera vez en mucho tiempo. ¿No es así, chicos? Diablos, sí. Ven a la taberna de la ciudad esta noche, ¿de acuerdo? Yo invito. Cuando el capitán me golpeó en la espalda otra vez, sentí una sensación muy peculiar que me invadió. Hasta hace unos minutos, había pensando en estas personas como diferentes a mí en algún nivel fundamental, ¿sabe? Me había convencido a mí mismo de que eran una manada de matones rudimentarios y no leales a la familia real. Pero ese no era el caso en absoluto. Al igual que yo, habían sido abandonados aquí en medio de la nada y dirigidos a obedecer a un miserable bastardo. Al igual que yo, habían estado rozando sus riendas, y después de darme cuenta de esto, extrañamente, empecé a sentir algo de orgullo por mi trabajo. Desde ese día, he estado en buenos términos con los soldados de aquí, y mi trabajo me ha traído un verdadero placer. Todo gracias a la princesa Ariel, sin duda. Simplemente al honrar este puesto de control con su presencia, hizo que fuera un lugar mucho más feliz. Después de esto, el oficial Gatling hizo un largo monólogo sobre la profundidad de su adoración por la princesa Ariel, que he optado por omitir. Ahora bien, por mucho que disfruté escuchando al oficial Gatling elogiar a la princesa Ariel a los cielos, no era la razón exacta por la que estaba hablando con él. Pasó un grupo de hombres vestidos de negro por este puesto de control persiguiéndola. A esta pregunta, la expresión del hombre dio un giro repentino para lo sombrío. No estaban, exactamente persiguiéndola, creo. ¿Qué quieres decir? Un grupo de personajes sospechosos pasó por el puesto de control tal vez 3 días antes de que llegara la princesa Ariel. Yo no estaba de servicio en ese momento, y solo me enteré de ellos más tarde. Esto fue interesante. Si los enemigos de Ariel habían cruzado la frontera primero, probablemente estaban esperando para tenderle una emboscada al salir del país. Si lo hubiera sabido, al menos podría haberla advertido, pero en este momento, solo puedo rezar por su seguridad. Ya veo. Muchas gracias. El oficial Gatling claramente no había escuchado el rumor de que la princesa ya estaba muerta. Parecía que esa historia se había originado en la capital. Sin embargo, esto solo no era suficiente para decirme si Ariel estaba viva o muerta. Elegí seguir reuniendo información. Lo que tenía en ese momento no era suficiente para completar este trabajo. Empecé con los otros oficiales del puesto de control, y también probé con algunos de los soldados. Luego me dirigí a la ciudad cercana y traté de encontrar gente que pareciera haber cruzado la frontera regularmente. Necesitaba saber qué le pasó a Ariel al otro lado del muro. ¿Había atravesado el bosque de una sola pieza? ¿O había muerto allí como decían los rumores? Corrí por todo el pueblo buscando a alguien que me diera la respuesta, y finalmente me encontré con cierto joven comerciante con una historia que contar. Declaración de Bruno el mercader. Ese día, estaba ocupado llevando mis mercancías al sur de Asura, como siempre. Había bajado por la mandíbula superior del WYRM rojo, y seguía el único camino que pasa por los bigotes del WYRM. Oh, claro. Sí, así es como todos los de por aquí llaman al bosque del norte. Aunque no sé a quién se le ocurrió,
Así que, de todos modos, estaba trayendo un montón de... No puedo recordar realmente lo que era. Probablemente algunas pieles solo se pueden conseguir en los territorios del norte, supongo. ¿Qué? No, solo era yo. ¿Guardias? Parece que tengo el dinero para contratar guardias. Yo también soy bastante decente en una pelea, ya sabes. Pasé un tiempo entrenando en el santuario de la espada hace tiempo, como suele suceder. ¿De qué estábamos hablando? Cierto, cierto. Yo estaba bajando por los bigotes de WYRM. Solo estábamos mi amigo Robinson y yo. ¿HM? ¿Quieres saber dónde está? En los establos. Me temo que aquí no sirven burros. De todos modos, los dos estábamos haciendo un tiempo decente. Yo estaba de buen humor, según recuerdo. El negocio iba bien y casi había ahorrado suficiente dinero para comprarme un carro. Incluso esos pequeños para los burros te permiten mover muchas más cosas a la vez, ¿sabes? Era una perspectiva muy emocionante, pero entonces oí el sonido del metal que chocaba desde algún lugar adelante, y mi humor se hundió muy rápido. No era solo el sonido. Podía oler algo sospechoso en el aire. He estado ganándome la vida como comerciante en solitario durante un tiempo, ¿verdad? Ya tengo un buen olfato para el peligro. Siempre es mejor alejarse de los problemas, por supuesto. Pero como dije, solo hay un camino a través de los bigotes, y no puedo volver atrás. Decidí salir al bosque con Robinson y pasar por el lado del camino. Sabía que sería más inteligente dejar el burro atrás, pero Robinson es mi querido socio de negocios, ¿verdad? No podía arriesgarme a que se lo comiera un monstruo o algo así. Así que, de todos modos, él y yo comenzamos a movernos por el bosque, asegurándonos de permanecer ocultos. El sonido del metal chocando se hizo más fuerte a medida que avanzábamos, y pude ver a la gente gritando también. Robinson estaba un poco asustado, pero me tenía a mí con él, así que se quedó tranquilo. Los dos hemos pasado por buenos y malos momentos juntos, ¿sabes? ¿Qué es eso? Basta de hablar del burro, dime lo que viste. Viejo, eres un tipo impaciente, pero claro, lo que sea. Cuando me asomé a la escena desde detrás de la maleza, lo primero que noté fue un carruaje. No era tan grande, como los carruajes. Probablemente llevaba 3 personas, si cuentas al conductor de delante. La mayoría de los de ese tamaño solo llevan un caballo, pero había 2 enganchados a este, así que probablemente era un número hecho a medida. Oh, te preguntas por qué estoy tan informado sobre estas cosas. Bueno, he estado tratando de decidir qué carro comprar para mi burro, ¿verdad? El vendedor de carruajes me dio el resumen de toda su línea, y... Bien, bien, de acuerdo. No tienes que mirarme así. ¿Viejo? Volveré al tema. De todos modos, me di cuenta inmediatamente de que este carruaje había sido atacado. Estaba tirado de lado en la tierra, y unos tipos que parecían guardias estaban peleando con otros tipos vestidos de negro. Para cuando llegué allí, eran 7 de los chicos de negro enfrentándose a 4 guardias. 2 guardias, o tal vez sirvientes, ya estaban tirados en el suelo. Oh, y también había 4 chicas acurrucadas junto al carruaje, temblando algo feroz. Probablemente eran los objetivos del ataque. Los de la ropa negra tenían los números, pero no parecía que tuvieran una gran ventaja ni nada. Después de todo, muchos de ellos estaban tirados en la tierra. Ya debe haber habido una docena de ellos abajo. Estaba un poco atónito, en realidad. Me preguntaba qué clase de idiotas habían enviado a un grupo de torpes aficionados a hacer un trabajo como este, pero tenía una idea equivocada. Cuando miré un poco más detenidamente, me di cuenta de que los tipos de negro no eran malos en absoluto. En todo caso, eran más hábiles que los guardias. En un combate limpio de 1 contra 1, esos tipos habrían ganado siempre. ¿Quieres saber cómo lo supe? Intenta prestar más atención. Como dije, soy mejor espadachín de lo que crees. Cuando veo a alguien luchando, puedo decir lo fuerte que es. De todos modos, todo esto me pareció muy extraño, así que terminé deteniéndome a ver la batalla. Y después de unos segundos, me di cuenta de que este tipo del lado de los guardias era muy astuto. Era un chico de pelo blanco, ¿verdad? Bastante flaco, y su única arma era una vara mágica de principiante. Pero por alguna razón, estaba en un nivel totalmente diferente del resto. En el santuario de la espada, vi a unos cuantos chicos que iban camino de convertirse en santos o reyes de la espada. Y déjame decirte que parecía que el tiempo se movía 10 veces más lento para ellos. No solo eran rápidos en sus pies, podían hacer juicios rápidos en un abrir y cerrar de ojos.
Este chico no era tan bueno, pero puedo decir de inmediato que su conciencia en el campo de batalla era absolutamente de primera clase. Cuando uno de sus compañeros estaba en peligro, enviaba un hechizo que volaba en el momento perfecto y salvaba su trasero. El tipo también usaba mayormente hechizos de nivel principiante. Creo que debe haber estado preservando cuidadosamente su maná. Estaba haciendo un trabajo seriamente divino. Viejo. Un mago promedio no podría haber hecho esto ni en 1.000.000 de años. Tendrías que estar muy bien entrenado en una forma específica para manejar algo así. Desde donde yo estaba, tampoco podía oírlo hacer ningún cántico. Creo que es posible que estuviera haciendo un hechizo silencioso, ya sabes, usando la magia sin los conjuros. Nunca lo había visto antes, pero supongo que hay gente ahí fuera que puede conseguirlo. De todas formas, era algo impresionante. Pero creo que los chicos de negro se adaptaron a su estilo después de verle derribar a la mitad de su equipo. Y encima de eso, parecía como si los guardias estuvieran bastante destrozados. La pelea fue más pareja de lo que parecía a primera vista, en otras palabras. Sentí que estaba lo suficientemente cerca como para que si un solo hombre de cada lado caía, eso decidiría las cosas. En general, sin embargo, creo que los tipos de negro estaban un poco más coordinados. De repente, cambiaron toda su estrategia. Supongo que se hicieron señales el uno al otro de antemano, pero no me di cuenta. Hasta ese momento, habían hecho un acercamiento directo de 2 contra 1 contra los 3 guardias de la línea del frente, con su hombre extra actuando como un comodín itinerante. Ahora los 7 se separaron y se dirigieron al chico de pelo blanco. Los 3 espadachines no pudieron reaccionar a tiempo. Pero el chico sí podía. De alguna manera, manteniendo su concentración, instantáneamente lanzó un hechizo de gran alcance que eliminó a 2 de ellos a la vez. En ese momento, los chicos de negro se dispersaron. 2 de ellos se dirigieron al chico de pelo blanco, y los otros 3 se abalanzaron sobre las chicas junto al carruaje. Encontraron la oportunidad que necesitaban para atravesar la línea de los guardias. El mago de pelo blanco aún se las arregló para reaccionar. Sin siquiera mirar a los 2 asesinos que se le echaron encima, lanzó su varita mágica a los que iban a por las mujeres. Increíble, ¿verdad? Normalmente, estarías más preocupado por los tipos que están a punto de matarte. En el siguiente instante, un montón de cosas sucedieron a la vez. Primero, el chico de pelo blanco soltó un horrible hechizo que mató a 2 de los asesinos que atacaban a las chicas. Segundo, 2 guardias se apresuraron a interceptar a los 2 tipos de negro que venían por el chico. Los 4 cayeron juntos. Y finalmente, el último de los hombres de negro sacó a una de las chicas congeladas y temblorosas del grupo y le cortó su bonita cabecita. Un momento más tarde, el último de los espadachines lo apuñaló por la espalda. Orgulloso de sostener la cabeza cortada de su víctima, el hombre murió con una mirada de satisfacción en su rostro. Supongo que debe haber sido la joven que los guardias habían estado luchando tan duro para proteger. Los 5 supervivientes se quedaron allí de pie en silencio, totalmente aturdidos. Es comprensible, ¿verdad? Quiero decir, habían perdido a la mayoría de sus amigos y a la chica que intentaban defender. Ahora que el evento había terminado, me moví silenciosamente a través del bosque. Había una posibilidad de que el olor a sangre pudiera atraer a algunos monstruos a la zona, para empezar. Y realmente no quería lidiar con ellos preguntándome por ayuda. Robinson y yo nos fuimos de allí en poco tiempo. Eso era todo lo que había en la historia de Bruno. En combinación con lo que había aprendido del oficial Gatlin, parecía que la princesa Ariel había pasado a salvo por el puesto de control, solo para ser emboscada en el bosque justo al norte de él, donde los asesinos le quitaron la vida durante una feroz batalla. Los rumores eran ciertos después de todo. Tal como los nobles de su facción habían temido, Ariel estaba muerta. Aún así, quedaban algunos misterios. Por ejemplo, ¿qué ha sido de los supervivientes? Por lo que me dijo Bruno, 5 miembros del partido habían sobrevivido a esa lucha. El estado de Lugnotos Greirat no estaba claro, pero al menos, Sailand Fitz seguía vivo. Ese tipo realmente sobresalía entre la multitud, y no había oído una sola palabra sobre su regreso a la capital. Había una posibilidad de que hubiera tomado alguna ruta de vuelta en lugar de la que yo seguía aquí, pero aún así habría tenido que cruzar primero la frontera. Nadie en el puesto de control había mencionado que volviera, así que tuve que pensar que siguió avanzando hacia el norte. Sin embargo, eso no me pareció muy extraño. Haría falta tener agallas para volver a casa en desgracia después de dejar que mataran a la princesa Ariel. Tal vez decidió que era más inteligente huir a los territorios del norte. No habría sido muy difícil averiguar si eso fue lo que pasó si hubiera cruzado la frontera y me hubiera dirigido allí por un tiempo, por supuesto, pero tristemente, mi campo de experiencia es todo lo que ocurre dentro de las fronteras de Asura. No me ocupo de los asuntos internacionales.
Además, mi trabajo aquí era determinar el paradero de la segunda princesa Ariel Anemoy Azura. Sus guardias estaban fuera del alcance de esa misión, así que decidí volver a la capital real. Soy un chico de ciudad de corazón, ¿sabes? Nunca me siento muy cómodo en el campo. Aún así, me las arreglé para comprar un poco de alcohol raro de los territorios del norte a mi nuevo amigo Bruno. Una vez que este trabajo estuviera terminado, me iba a dar una pequeña fiesta. Deberías haber visto la cara de Pilemon cuando informé de mis hallazgos. Se sintió bien ver a un hombre que trataba con información muy por encima de mi nivel de pago, quedar en blanco como un fantasma por unos pocos hechos que había reunido. De todos modos, el caso estaba oficialmente cerrado, y recibí mi paga completa. Decidí tener una agradable cena de celebración para saborear mi montón de dinero, el alcohol que le compré a Bruno, y el recuerdo de la cara de mi cliente. Me dirigí a mi bar favorito, pedí algo de comida ligera, y me senté a relajarme en mi lugar habitual. Tenía una muy buena vista de todo el lugar desde aquí, era básicamente mi mesa personal en este punto. Cuando me concentré con cuidado, pude escuchar cada conversación que tenía lugar aquí a la vez. Esta fue una de las más útiles de mis muchas habilidades. Si quieres llegar a ser un agente de información de primera clase, no puedes dejar que se te escape ninguna noticia. He oído que se rumorea que la princesa Ariel fue asesinada en el norte, ¿eh? Sí. Es una verdadera lástima. Yo era un gran fan. Vamos, no me digas que te crees esa mierda. Quiero decir, no es que quiera, pero... Alguien estaba hablando del tema del momento, así que miré en esa dirección. Un tipo de aspecto robusto estaba bebiendo con un hombre significativamente mayor. Claramente, ninguno de los dos sabía la verdad. Eran solo marionetas sin pistas, bailando de la manera que los últimos rumores los arrastraban. Ese pensamiento me puso de mejor humor. A veces se siente muy bien ser un hombre que sabe. Mira, estoy apostado en el puesto de control de la frontera, ¿sabes? Por supuesto que lo sé, viejo. Acabas de cumplir 20 años en el trabajo, ¿verdad? Es por eso que te dieron este permiso extendido, que sábelo todo. ¿Sabes lo que hago en ese puesto de control también? ¿HM? No. El tema parecía alejarse de Ariel, así que me encontré perdiendo el interés. Pude ver al camarero dando los últimos toques a mi pedido. El caso estaba cerrado de todas formas. ¿Verdad? Mi siguiente trabajo era encontrar la mejor manera de disfrutar de esta bebida. Trabajo en la torre de vigilancia. Bueno, ahora se había ido y me interesó de nuevo. En la parte superior de ese punto de control, tenemos este implemento mágico que nos permite ver muy lejos. Lo usamos para vigilar el lado más lejano del bosque al norte, ¿verdad? Yo soy el hombre a cargo allí arriba, no bromeo. De todos modos, se corrió la voz rápidamente después de que la princesa Ariel atravesara las puertas de abajo. Todos mis chicos en el equipo de vigilancia se morían por al menos echar un vistazo a ella, así que nos quedamos mirando hasta que nuestros ojos se llenaron de sangre. Entonces, ¿qué pasó? ¿La viste salir del bosque? Claro que sí. Fue la princesa Ariel, no hay duda. Eso no puede estar bien, pensé para mí mismo. Este viejo soldado estaba mintiendo. ¿Podría Bruno haber mentido, por alguna razón? No parecía probable, pero era posible que Bruno se hubiera equivocado. Tal vez la chica que el último asesino mató no era realmente la princesa Ariel. Por lo que había oído, la familia real de Azuran poseía unos extravagantes implementos mágicos que podían convertir a alguien en un perfecto doble de cuerpo. Probablemente usó uno para sobrevivir al ataque. Había llegado a una conclusión errónea. Había dado información errónea. Esto no era bueno. Necesitaba conseguir una confirmación firme de esta historia, y luego decirle a mi cliente la verdad. Disfruta, amigo. El camarero me dejó la comida en mi mesa. Había un plato de comida caliente delante de mí, y junto a él, una botella de bebida rara que casi nunca has visto en Ars. Ah, al diablo con eso. Me había levantado a medias de mi asiento, pero elegí volver a caer en él. Si la princesa estaba viva y se inscribía en la Universidad de Magia de Ranoa, la verdad saldría a la luz tarde o temprano. Lo último que necesitaba era un noble engreído pidiéndome un reembolso, así que tendría que dejar la capital en un momento. En serio, sin embargo. ¿Quién hubiera pensado que los vigilantes de esa torre podrían haberla visto desde esa distancia? Incluso un chico listo como yo pasa por alto algunas cosas de vez en cuando, supongo. Al final, el agente de información conocido como Gustav proporcionó a su cliente información engañosa. Como resultado directo, Pilemon Notos Greirat, el miembro más importante de la facción de Ariel, se vio obligado a tomar una dolorosa decisión que lo dejó en un aprieto, pero esa es una historia para mucho más tarde. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares.
Nos vemos en el próximo video.